Amén. Y el mensaje tiene por título una pregunta. Y le puse obras o sobras. ¿Lo escucha claro ahí? Obras o sobras. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Y quería comenzar con otra pregunta. Me gustan mucho las preguntas. Y es, ¿viniste con el anhelo y la necesidad de conocer más a Dios? Qué bueno que no gritaron todo amén. Yo calculé que iban a gritar todo amén. Si no, ¿a qué venimos? ¿Viniste con la necesidad y el anhelo de conocer más a Dios? Y algunos se quedó pensando, y parece que la pregunta se contesta así, amén, no hay que pensarlo, pero es una pregunta profunda y deberíamos examinarnos y sincerarnos con nosotros mismos. Porque claramente todos queremos conocer más a Dios. Pero no vivimos muchas veces, permítanme el atrevimiento, no vivimos muchas veces como si ya hubiésemos conocido todo del Señor. Reconocemos su grandeza, reconocemos su soberanía, reconocemos su poder, pero nos acostumbramos muchas veces a una vida rutinaria. Medio que dejándonos llevar por la corriente de este mundo y con alguna experiencia aislada con el Señor. Y cuando hablo de la corriente de este mundo, no se imaginen un arroyito ahí corriendo. La corriente de este mundo es una catarata, una cascada que te lleva en picada y sin piedad, te arrastra. Y la pasividad muchas veces nos hace ir a favor de esa corriente que nos lleva hacia el abismo. Por eso debemos pararnos firmes en contra de esa corriente. ¿Es fácil o no? No es tan fácil, ¿no? Ir en contra de la corriente. En todos los temas vamos en contra de la corriente, pero debemos pararnos firmes e ir en contra de la corriente, porque si no, esa corriente nos va a arrastrar hacia el abismo, hacia una vida chata, hacia una vida rutinaria y sin rumbo, y eso es lo más peligroso, sin rumbo. Es como esperar el viernes toda la semana. Y claramente esa no es la vida que el Señor preparó para todos aquellos que le siguen y que le sirven. Esos son sobras. Y eso no es lo que el Señor preparó para vos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él pensó en vos de antemano y preparó un camino, trazó un camino para que andes en esas buenas obras. Y la rutina y el cansancio y el acostumbrarnos, como decíamos, y el conformismo nos alejan de esa línea, de ese camino que el Señor trazó para nosotros. Por eso decía, entendimos mal, no eran sobras, eran obras las que el Señor preparó para vos. Y a veces el creer inconscientemente de que ya lo conozco al Señor en su totalidad, y digo inconscientemente porque nadie sería tan atrevido a decir, yo ya conozco todo al Señor, yo ya conocí todo. Pero como les decía, a veces vivimos como si ya lo conociéramos todo. Porque hacemos todo lo que tenemos que hacer. Nos congregamos, oramos, estudiamos las Escrituras, hasta podemos predicar, servimos la alabanza, servimos trabajando, hacemos todo lo que teníamos que hacer. Pero vivo como si ya hubiese encontrado la receta de Dios, ya no hay nada nuevo. No hay nada nuevo que esperar. Escucho las prédicas y estoy pensando más en sacar alguna idea para después decir. Canto las canciones porque me las sé de memoria y no porque tengo la necesidad de decir, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para vos. No tengo otra cosa que hacer que alabarte.
Y eso también es dejarse arrastrar por la corriente de este mundo, el acostumbrarse en la vida rutinaria. Porque si no te está costando seguir a Cristo, quizás estés como aquel joven rico, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía mal ese joven rico? Se le paró enfrente a Jesús y le dijo: hago esto, hago todas las cosas, desde joven. No le faltaba una reunión, pero su corazón no estaba 100% rendido al Señor. Sus ojos todavía estaban acá, mirando las cosas terrenales. Y cuando no hay rendición, seguimos teniendo el control, ¿no? Y no estoy rendido 100%, sigo yo teniendo, en algunos casos, el poder de tomar las decisiones. Esto lo obedezco, esto no lo obedezco. Si no hay rendición total, seguimos teniendo el control y el corazón sigue dividido. ¿Y cuál es el mandamiento, según Jesús, más importante? Amar al Señor con todo el corazón. No con parte del corazón, con toda la mente, con todo el entendimiento, con todas tus fuerzas. Dios quiere todo tu corazón. No hay otra manera de vivir en Dios. Y lo triste y lo lamentable es que muchas veces encontramos otra manera de vivir en Dios. Y es esta, el acostumbrarme a que, bueno, ya sé todo. Estos son los pasos. Y no dejo que el Señor me siga enseñándolo, se siga dando a conocer. ¿Vieron esos programas de preguntas y respuestas? Van contestando y van ganando más dinero hasta que lleguen al premio. ¿Vieron alguna vez alguno de esos programas? Y a mí siempre me sorprendió algo. Cuando empieza el programa, le hacen una pregunta sencilla como para entrar en calor, distender. Bueno, viene con mi familia, todo, y le dice: ¿qué harías si ganarías el premio mayor? ¿Qué harías si llegas al $1.000.000? Él empieza a decir: bueno, invertiría en esto, le daría esto a mis padres, recorrería el mundo. ¿Han visto eso o solo yo lo vi? Tienen todos los pesos guardados y contestan muy seguros. Esto es lo que haría. Ahora, ¿cuántos se animan a ir por eso? Y van perdiendo algún comodín y van viendo que la cosa se complica y dicen: me puedo conformar con esto. Y ya sé vivir así, ¿no? Y ya no estoy hablando del programa estoy hablando de nosotros. Leemos la Biblia y vemos ese Dios poderoso, inmenso, soberano, eterno. ¿Y se parece al Dios que está con nosotros? Y a veces decimos: y bueno, me puedo conformar. Pasa que eso era en ese tiempo. ¿Y Dios cambia? Dios no cambia, ¿no? Y su poder cambia, y su amor, su misericordia. Y nos conformamos muchas veces. Y nos acostumbramos. Y preferimos seguir como estamos, aunque sabemos que estamos mal. ¿No les ha pasado eso? No estoy como quisiera estar, pero para estar como quisiera me demanda esfuerzo. Y muchas veces no estamos tan convencidos de pagar ese esfuerzo. Sabemos que hay más de Dios, pero preferimos lo conocido que no sea tan bueno. Cuando la comodidad y la costumbre nos ganan, vivimos estancados. Y la vida se pasa sin darnos cuenta, ¿o no? ¿No se pasa rápido la vida? Yo cumplí ayer 39 y se pasa rápido y no te das cuenta. Y hoy quiero animarlos. El mensaje de hoy es para animarlos a vivir todo lo que Dios preparó para vos de antemano. Esas buenas obras que Él preparó de antemano. No te conformes con una muestra. No te conformes con las obras. ¿Me siguen hasta ahí? Porque andar mendigando de Dios no es humildad, es mediocridad. Por eso les pregunté al principio: ¿vienen con ese anhelo
y esa necesidad de conocer más a Dios, porque hay más de Dios. Lo hayas conocido hace poco o hace décadas, hay más de Dios todavía para tu vida. No somos capaces de captar su inmensidad, ¿no? No puedo yo ni explicarlo. Creo que cualquiera de nosotros nos paramos acá a explicar a Dios y nos vamos a quedar cortos. Por eso le decía, creer que ya conocemos todo nos lleva al estancamiento, seguro. Por eso es tan necesario pedirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de ver las cosas, para conocer su voluntad y andar siempre en su voluntad. Y ese cambio debe ser muy profundo. No alcanza con un lavado de cara. Debe ser un cambio radical, una transformación. Y qué bueno que nuestro Dios se especializa en ese tipo de cambio, ¿no? Dios transforma. Y de lo que no era, hace algo. Y una vez que Dios cambia eso en nosotros, y ya les digo qué es eso, todo el resto está sano por consecuencia. Una raíz sana y fuerte se ve reflejada en un árbol sano y un fruto bueno y abundante. Y en nuestra vida esa raíz que les digo que debe ser sanada es nuestra identidad. ¿Qué es lo que Dios debe transformar y afirmar? Tu identidad. Porque si nuestra identidad no está sana, será imposible andar en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para vos y vivir de acuerdo al propósito y al llamado que Dios nos dio. ¿Y qué tiene que ver la identidad en todo esto? Todo. Fíjense que cuando queremos conseguir que alguien se comporte de cierta manera, apelamos a su identidad. ¿Por qué esperan que su pastor se preocupe por ustedes? No lo dice porque está su pastor al lado. ¿Por qué esperan que su pastor se preocupe por ustedes? Porque es mi pastor, porque es mi pastor. Si entra mi hija llorando ahora, ¿qué van a esperar todos ustedes que yo haga? Que vaya, ¿no? Y esté con ella, porque soy su padre. Y vos sos el jefe, todos van a estar esperando que le digas qué es lo que hay que hacer. Ahora, si no sos el jefe y te pones a decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿qué te van a decir? ¿Y vos quién te pensás que sos? ¿No les han dicho alguna vez? Mejor. ¿Entienden a lo que voy? ¿Y vos quién te pensás que sos? Quienes somos determinan nuestro comportamiento. Se espera de nosotros una conducta acorde a quienes somos, ¿o no? Por eso decía que si queremos un cambio auténtico en nuestra vida, lo primero que debe cambiar es nuestra identidad. Si no, nos vamos a encontrar nosotros mismos peleando contra hábitos, contra cosas que queremos cambiar nosotros mismos, y es Dios el que debe sanar y transformar de raíz. El cambio debe ser más profundo y radical, les decía, y solo Dios puede transformarnos de esa manera. Por eso lo primero que tiene que cambiar no son cosas, sos vos. Lo primero que debe cambiar para poder andar caer en esas buenas obras es quién sos. Y la voz del Padre forma la identidad del Hijo. Fíjense que lo primero que hay entre el Padre y Jesús es Jesús saliendo del bautismo. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, y en Él tengo complacencia. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, y en Él me complazco. Y después Jesús se acerca a la gente y empieza a mostrar a Dios de otra manera que hasta ahora no se había mostrado. Antes lo conocían como Jehová de los ejércitos. Otro nombre que se les ocurra, el Dios Todopoderoso, Dios proveedor, el Dios sanador. Y Jesús lo presenta como el Padre. Señor, enséñanos a orar, Padre nuestro. ¿Y cómo es el reino del cielo? ¿Cómo es el reino de Dios? Y es como un padre que tenía 2 hijos y empieza a explicar. Jesús lo trae
como un padre. ¿Y qué es lo primero que cuando Jesús se va al desierto pasa? El enemigo que ataca, el poder de Jesús. Y dice, si sos el Hijo de Dios, pero lo que había pasado recién no dejó claro que soy el Hijo de Dios. El Padre delante de todo dice, este es mi Hijo amado. Y Jesús no va a decirle, a poner en duda, tendrás el poder ahora que te bautizaste para convertir esa piedra. Y dice, si sos el Hijo de Dios, haced esto. Ataca siempre la identidad. Qué bueno que Jesús tenía la identidad sana, que no necesitaba demostrar nada, que él sabía que él era el Hijo de Dios. Y eso lo hizo estar enfocado siempre en su obra, en esa obra que Dios también preparó para Jesús, el mismo Señor, el Mesías, para que él ande. El estar enfocado, en saber quién soy. ¿Me explico? Yo puedo proveerle a cualquier niño de por ahí lo que necesite, pero nunca voy a ser su padre. Mi relación con ese niño no va a ser nunca como la relación que tengo con mi hija. Podemos proteger a un jovencito, podemos cuidar a alguien, ayudarlo, y me puede hasta admirar y agradecer, pero nunca tendrá la confianza y la cercanía y la identidad que su hijo encuentra en su padre. Por eso Jesús no solo vino a mostrarnos el poder de Dios, vino a revelarnos el corazón del Padre. Jesús nos enseñó a vivir como hijos. Y si recordamos lo primero, como le decía, que pasaba es el enemigo atacando la identidad. Y seguramente eso es lo que nos pasa a nosotros. Y pone en duda quién somos. Pero una identidad sana es la que va a marcar la diferencia. Es la de saber, yo soy un hijo de Dios. Tiempo después, Jesús habla con Nicodemo, ¿se acuerdan? A escondidas ahí. Juan 3, del 3 al 8. Se lo leo, dice, te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dice Jesús. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, y atentos a esto, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo? Nadie, si no nace de agua y de Espíritu. El ser humano, versículo 6, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y así que le voy a hacer caso a Jesús y no me voy a poner a explicar cómo las personas nacen del Espíritu, pero sé que hay algo que es real y es necesario, y es nacer de nuevo. Para todos aquellos que quieren tener parte en el reino de Dios, sí o sí debemos nacer de nuevo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, y para andar en los planes que Dios preparó, no alcanza con tener ganas. Hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es, ya no soy la persona que era, ¿no? Una nueva persona, una nueva criatura en Cristo, una nueva identidad. Y esa identidad está en Cristo Jesús. Porque ¿qué pasa cuando nuestra identidad está en una profesión, en un puesto importante, en un cargo? Y ponemos y basamos nuestra identidad en yo soy tal. Eso es inestable. En cualquier momento eso se puede venir abajo. Pero solo en Cristo nuestra identidad es estable. No podemos formar nuestra identidad en base a lo que el mundo dice o nosotros mismos pensamos. Nuestra identidad está fundamentada en la roca, en Jesús.
Y el que nace de nuevo va siendo transformado a semejanza de Cristo. Continuamente y bajo la guía del Espíritu Santo, y va siendo transformado. Y el que comenzó la buena obra en vos, no la va a dejar por la mitad, y la va a perfeccionar. Y cuando Dios dice algo, es porque hay una razón. Y hoy Esteban lo decía cuando leímos esto, y lo vamos a leer de vuelta, que está en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Si Dios te da una nueva identidad es para algo. Y dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguno salió de las tinieblas? No salió solo. El Señor te sacó de las tinieblas y te puso en su luz admirable para algo, para que anuncies esas virtudes, para que seamos testigos de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dios nos da una nueva identidad para vivir como hijos y ser un reflejo de su amor, del amor del Padre, y ser testigos. Recuerda que nuestras acciones son determinadas por nuestra identidad. Quienes somos determinan nuestro comportamiento. Y se espera de nosotros una conducta acorde a quienes somos. Y por gracia de Dios, hoy somos sus hijos. Hoy somos su pueblo. Nos compró para que vivamos en santidad, en unidad y con propósito. Y eso es lo que vamos a estar hablando en estos días. Nos adquirió, nos compró para que podamos vivir en santidad, en unidad y con un propósito. Para que seamos sal y luz, para caminar y obedecer. Somos hijos del Padre. Y sería triste que no se nos mueva un pelo cuando nos dicen sos hijo del Padre. Sos templo del Espíritu Santo. Sos parte del cuerpo de Jesús. Cristo es la cabeza y vos sos una parte del cuerpo. Vivamos conforme a nuestra identidad. Vivamos conforme a lo que se espera de nosotros. Cuidemos ese templo. Seamos una parte activa de ese cuerpo. Vivamos como hijos. Lo que se espera de nosotros es rendición total y obediencia a Cristo. Una vida de gratitud y de servicio. Por eso les decía, no se conformen con menos de eso. Porque esas son en parte las buenas obras que el Señor preparó de antemano. Vivamos conforme a lo que somos. Y quería animarlos a esto. Vivan conforme a lo que son. Conforme a esta nueva identidad. La iglesia necesita hombres presentes y activos y llenos del Espíritu Santo. ¿Están acá? La iglesia te necesita presente, activo. Y Jesús no vino para ser servido, nosotros no deberíamos ir. Servir a los demás, porque eso es lo que se espera de nosotros. El mundo necesita conocer a Dios y no sabemos por qué, pero pensó en nosotros para que lo demos a conocer. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Dios no te llamó a sobrevivir con esas obras. No te llamó a esconderte ni a conformarte. Dios te llamó hijo, te llamó sacerdote, te llamó luz, te llamó iglesia. Por eso termino con eso. No vivas de las obras. Una vida chata, una vida acostumbrada. Ya sé todo lo que es la iglesia, ya sé todo lo que es Dios, ya conocí todo. Quiero animarnos a que tengamos un tiempito para estar orando. Pero vamos a romper un poco la
filas. Me gustaría que se puedan poner de a 3 y estar orando uno por otro, afirmando a ese hombre que está al lado tuyo, animándolo. ¿Queremos hacer esto? Sé que somos hombres, a veces no nos gusta rogar, que nos digan, vamos a hacer esto. Orar unos por otros. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Queremos orar unos con otros, Señor. Queremos agradecerte por habernos adquirido, por habernos hecho tus hijos. No queremos conformarnos, Señor, con las obras. Queremos andar en esas buenas obras. Necesitamos, Señor, conocerte más. Perdonarnos si vivimos como si ya te conociéramos. Gracias, Señor.